días, J-Kids. Bienvenidos una vez más a Escuela Dominical en Facebook y en YouTube. Soy la hermana Yesenia y el día de hoy vamos a empezar como lo hacemos todos los domingos con una oración. Así es que ahí donde estás quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Amén. Padre, Señor, venimos delante de ti dándote las gracias por un día más. Gracias por esta mañana. Gracias por cada niño, Señor, que se está conectando el día de hoy. Padre, Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, te amamos, Padre, y te bendecimos. Amén y amén. Ok, chicos. Bueno, como sabemos, vamos a ir a nuestras preguntas a recordar, como siempre lo hacemos, ¿qué hablamos la semana pasada? Si se recuerdan, bendito sea el Señor, celebramos de la Santa Cena y también hablamos de no juzgar. Amén. No debemos que juzgar. Espero que esta semana hayamos nosotros podido, en vez de juzgar a las personas, amar y enseñarles el amor de Cristo. Amén. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestra siguiente historia. Pongan mucha atención al video y nos vemos en unos minutos. Amén. Jesús se sentó junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente. Él comenzó a contar una parábola y dijo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron. Otra parte cayó en pedregales. Las semillas brotaron, pero porque no había tierra ni agua, tan pronto salió el sol, se secaron, porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron juntamente con ella y la ahogaron, y no dieron fruto. Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces dijo él: el que tiene oídos para oír, oiga. Después que todos se habían ido, los discípulos de Jesús vinieron a él y le preguntaron: ¿qué significa la parábola? Jesús les explicó: la semilla que cayó en el camino son las personas que oyen la palabra de Dios y no la entienden. Así que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pongamos un ejemplo con Felipe compartiendo la palabra de Dios a uno de sus amigos. Amigo, Cristo te ama, pero su amigo no entiende mucho de la palabra de Dios. Así que muy pronto llega a su casa, se olvida de la palabra compartida y se pone a hacer otras cosas. La semilla que fue sembrada en pedregales es el que oye la palabra y al momento la reciben con gozo y alegría, pero como no tienen raíz, por lo que duran poco tiempo, cuando se topa con dificultades a causa de la palabra, lo desechan rápidamente. Felipe compartió con su amigo la palabra de Dios y le dijo que Cristo lo amaba. Él se puso muy contento. Pero vinieron los problemas. Él quiso compartir a otras personas la palabra de Dios, pero se burlaron de él. Así que se puso muy triste y desechó la palabra de Dios y se fue. La semilla que fue sembrada entre espinos es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, los placeres de esta vida, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y le impiden dar fruto. Y este es otro ejemplo, Felipe compartiendo la palabra de Dios a otro de sus amigos. Vamos a la escuela dominical. Su amigo le dice: ya, gracias. Pero en su mente está los afanes de este siglo. Él está ocupado en otras cosas. Así que se va a jugar partido y deja la palabra de Dios a un lado. La semilla que fue sembrada en buena tierra es el que escucha la palabra y con corazón bueno y recto recibe la palabra que ha oído y da fruto. Felipe compartió la palabra de Dios a su amiga. Vamos a la escuela dominical. Y su amiga se puso muy contenta y dijo sí. Ella no se quedó tranquila, así que invitó a sus amigos a ir a la iglesia. Ella dio fruto de perseverancia y compartió la palabra de Dios con sus amigos y con sus semejantes. Dio a conocer la palabra de Dios y mostró el gran amor de Dios hacia ellos. Es muy importante que tu corazón sea una buena tierra para recibir la semilla que es la palabra de Dios.
Cualquier persona que escuche antes hablar de Dios, lo que está haciendo es compartiendo una semilla. Si antes no quisiste escuchar la palabra de Dios, hoy es una nueva oportunidad para que recibas lo que Dios te dice en su palabra. Ábrele tu corazón, ya que Jesús está dispuesto a morar en tu vida. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Gracias, Señor, por este día. Te pido que hagas de mi corazón una buena tierra para compartir la palabra a muchas personas y ser de bendición, para ayudar a los demás a que se acerquen a ti. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y gracias por las muchas bendiciones que das a nuestra vida. Gracias por esta palabra tan hermosa que nos traíste hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén, chicos. Hoy vamos a hablar de una lección muy importante. Amén. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 8, versículo 11. Amén. Y dice la palabra de Dios: esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Repite conmigo: la semilla es palabra de Dios y el sembrador es Dios. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener nuestros corazones abiertos. Amén. Tenemos que estar listos y preparados para recibir esa semilla. Amén. Hay 4 ejemplos, amén, de cómo tiene la tierra que estar para poder recibir de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener nuestra tierra buena, tenemos que ser tierra buena, o sea, tener nuestros corazones abiertos a poder entender la palabra de Dios para que después lleve fruto. Amén. El primer ejemplo que vamos a ver es ahí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 5, que dice así, en nombre de Jesús: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amén. Cuando oyes la palabra de Dios, sientes bien bonito. Amén. Pero a veces no es trabajada porque cae en el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando la oyes y después termina, digamos, el tema, se te olvidan. Y vienen los pájaros malos a comérsela y ya no puede trabajar en ti la palabra de Dios. Los malos pájaros, ¿qué vienen siendo? Los malos hábitos, como, por ejemplo, las desobediencias, las groserías, las mentiras, los berrinches. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hacer esas cosas, empezamos a hacer los malos hábitos, empezamos a dejar que los pájaros malos lo coman, nos contaminamos y ya la palabra que cayó tan hermosa, se la llevaron los malos hábitos y ya no podemos uno dar fruto. El segundo ejemplo de tierra que hay está en el versículo 6, que dice así: otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Amén. Cuando uno oye la palabra de Dios, está bonito y nice, pero tampoco da fruto. Eso es lo que el versículo 6 quiere decir, que a pesar de que uno está escuchando la palabra de Dios, le hace más caso al rechazo, le hace más caso a la tristeza, al coraje, le hace más caso a los sentimientos, que cuando uno está escuchando la palabra de Dios, prefiere, en vez de ser lo que Dios te dice en la palabra, dar a comer de la semilla que Él te da, uno prefiere sentirse enojado con las personas, uno prefiere estar peleando con las personas, uno prefiere sentirse triste todo el tiempo en vez de recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces, no tenemos que ser así. Otro ejemplo es en el versículo 7, vamos a leerlo, ahí donde tienes tu Biblia, que dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Amén. Los espinos crecen. ¿Qué quiere decir? La maleza
crece. Las malas hierbas crecen. Cuando tú escuchas la palabra, cuando uno escucha la palabra de Dios, a veces caen los espinos y entonces crece lo malo. Empieza a crecer lo malo, empiezan a crecer los afanes. Di conmigo, los afanes. ¿Qué vienen siendo los afanes? La envidia, la competencia, la codicia, el querer ser mejor que otro, el tener coraje y envidia de los paseos que las demás personas. En vez de regocijarnos y gozarnos el Señor y dar buenos frutos, uno empieza a dar malos frutos. Eso quiere decir que la palabra de Dios no cayó en una tierra buena, sino cayó en los espinos, donde empieza a crecer la envidia, donde uno se molesta que porque alguien se ganó un premio, porque le compraron ciertos zapatos a cierta persona. No tenemos que hacer así, no tenemos que dejar que la palabra de Dios caiga en los espinos. Amén. Ahora, ahorita les dije los ejemplos de donde no debe que caer la palabra de Dios. Este último versículo que vamos a leer el día de hoy es la tierra que tú y yo debemos que ser. Así nuestros corazones tienen que estar. Vamos a la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando esas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Tierra buena tenemos que ser tú y yo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, a la semilla de Dios que Él está regando, que Él está dando hacia nosotros, hacia nuestras vidas. ¿Cómo? Con oración, con alabanza, con la palabra de Dios. Así es como van creciendo los frutos buenos, que ustedes ya lo saben, que viene siendo la bondad, el amor, el perdón, la paciencia, la misericordia, amén, el gozo, la paz. Todos esos buenos frutos. Es como, por ejemplo, ya para finalizar, está una macetita. Si you're trying to grow a plant, estás tratando de crecer una plantita que crezca bonita, con flores, para que tú le puedas dar a tu mamá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nomás la dejas al abandono? O sea, si nomás la dejas ahí solita, que le dé el sol, se va a quemar, nunca va a florecer, nunca va a crecer en una hermosa flor, ¿verdad? Entonces, ¿qué se le tiene que dar? Agua, mantenimiento, cuidarla. En otras palabras, cuidar nuestro corazón y ser una buena tierra. No de decir, ay, de vez en cuando me conecto en la escuela dominical. No, te felicito tú, muchacho, muchacha, niño, niña que estás mirando este video, porque no estás solamente viéndolo para verme a mí, estás haciéndolo porque te estás alimentando de la palabra de Dios, estás haciendo buena tierra. Va a dar fruto, vas a empezar a sentir el amor de Dios más, vas a poder perdonar y sentir el gozo de Dios. Amén. Entonces, seamos tierra buena. Y si no hemos sido tierra buena, si hemos sido niños que al terminar la escuela dominical o al terminar de ir al servicio o al terminar de escuchar la escuela dominical, empezamos con nuestros berrinches, empezamos a hacer las cosas malas. No, vamos a pedirle perdón al Señor. Ahí donde estás, quiero que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y tú repite conmigo y di: Señor Jesús, perdóname por no ser una buena tierra. Perdóname porque no he recibido tu palabra, porque no he dado fruto en ella. Pero hoy yo me arrepiento, Señor. Y yo quiero, Señor, que tu semilla, que tu palabra de Dios quede en mi corazón. Agarra tu corazón y di: yo recibo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Y yo llevaré fruto con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Bendice a cada niño, Padre. Sana nuestra tierra, Señor, si ha sido dañada. Señor, sana, Señor, que nuestra tierra pueda estar limpia, Señor, y pueda estar saludable, Señor, para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos. Amén. Y dile: Señor, quiero buscarte. Queremos buscarte. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Padre.
Escúchanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y dile: sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. Ahí estás, dile. Sana nuestra tierra. Dile: Señor, sáname. Sana nuestra tierra. Gracias, Señor. Sánanos, Padre, Señor. Sana, Jesús. Sana nuestra tierra. Gracias, Señor. Sana nuestra tierra. Gracias, Señor. Con tu amor, abrázanos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ten misericordia de tus hijos, Padre, Señor. Y háblanos, Padre, Señor. Amamos tu palabra, aceptamos tu palabra. Agarra ahí. Agarra la palabra de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Dios te bendiga y que tengas una buenísima semana. Dios te bendiga.